Hola a todos, ya estamos acá en Inspírate, acá en la 92.1 Agricultura y hoy a las 8 de la noche en Agricultura TV y también en el canal 182 de Zapping TV. Esto es Inspírate, soy Cristian Pris y quiero darte las gracias por toda la sintonía capítulo a capítulo que nos has brindado, no solamente a los auditores y también a los televidentes y youtuber videntes. Oye, todas las semanas tenemos a personas que inspiran en la vida y que nos dejan inspirados, ¿no es cierto? Que nos dejan así como pensando para la semana. Hemos tenido psicólogos, arquitectos, diseñadores, artistas en general, etcétera, que hemos tocado el tema también de cómo poder armar nuestra casa de una mejor manera. Hemos hablado de cómo también poder mejorar el alma para así estar bien en el cuerpo. El alma, el cuerpo, perdón, es la casa del alma y también la casa física. Y yo tenía muchas ganas hace mucho tiempo de invitar a alguna persona que se dedique a hacer algo así con sus manos y que tenga algún talento así muy especial con algún tipo de objeto, ¿no es cierto? A mí siempre me ha encantado el tema de la cerámica, creo que es un arte precioso. Y hoy día tenemos una invitada acá en Inspírate que es, lo voy a tratar de decir bien y si no ahí que me lo corrija, María Francisca Fresat Petit Lagon. Estupendo. Estupendo. Cristian, No, pero Fran, ¿cómo es, porfa, que me gustó? No, María Francisca Fresat Petit Laurent. ¡Oh! Es que yo con ese pronunciación, eres descendiente francesa, ¿no? Sí, mi mamá tiene descendencia francesa, la familia de mi papá también, pero siempre nacieron en Chile y viven en Chile hace mucho tiempo. Ya. Tengo familia en Francia, eso sí, en el sur. Oye, Así y que Fran, se mantiene. para los que no te conocen, cuéntanos quién eres tú, para que los que todos nos están oyendo hoy día en la radio, a qué te dedicas y cómo nació esta pasión por lo que haces. Bueno, yo me dedico a la cerámica hace ya varios años. ¿Qué hago? Trabajo como ceramista, tengo un taller donde hago clases y también donde hago mi propia producción. Ya, perfecto. Y tú eres diseñadora de Yo profesión, soy ¿no? diseñadora industrial de Ya. ¿Y en qué profesión. minuto nació esta fascinación por la cerámica? Porque estudiaste diseño, que obviamente que te ha dado muchas herramientas para desarrollar ahora lo que te gusta, pero me imagino que esto lo descubriste hace años atrás o es una cosa que descubriste ahora hace poco. Mira, yo tuve la suerte de estar en un colegio donde como actividad extraprogramática estaba la actividad de cerámica. Ya, De qué loco, hecho, qué cool. Y qué coincidencia que justo yo también ahora empiezo en el mismo colegio a dar clase a los niños. Entonces al final es como volver Tú al estuviste en la origen, Alianza Francesa, en la Alianza ¿no? Francesa. Que me encanta ese colegio que, ¿sabes que les fomentan Es que mucho. Lo cultural. No sé si te fomentan más la parte artística, pero la gente que conoció la Alianza Francesa tiene como esa cosa de que haz lo que quieras. No es que tengas que ser ingeniero en tu vida para ser feliz. No hay como cánones al final. Exacto. Es como todo libre. Y de ahí partiste con esta cosa. Sí, pues yo estuve desde primero básico, creo, como hasta quinto, que fue lo máximo que pude tomar de cerámica, haciendo modelado en cerámica con una profesora. Las clases eran súper entretenidas, hasta el día de hoy me acuerdo. Ella nos leía un cuento, ¿cachai? Y nosotros por mientras amasábamos y después teníamos que modelar algunos de los personajes de este cuento. Ya. ¿Cachai? ya. Y entonces al final todos los cursos hacían lo mismo a final de semestre o del año, no me acuerdo, era toda una exposición de todas las figuritas que habíamos hecho todos, pero basada en el libro. Entonces, porque no todos hacían el cocodrilo, sino que hacían el cocodrilo, la mariposa, etcétera, y se armaba una historia que contaba todo el proceso del año. Entonces, muy bonito, porque ahí hay cómo un niño ve, por ejemplo, un mismo personaje, pero cómo lo ve a través de sus ojos y cómo lo transmite a través de sus manos, los colores, las mezclas de colores y todo eso. Qué bonito. Es maravilloso. Y ahora tú haces clases de lo mismo, ¿no? Mira, yo partí en la Alianza el año de la pandemia. Ya. Y estuvimos marzo en clase, que creo que fueron 2 clases, y luego nos tiraron a cuarentena. A cuarentena y las clases se hacían por internet, Ya. ¿cachai? Por Zoom, pero yo ahí hacía actividades con cosas que los niños podían tener en la casa. Ya, perfecto. Porque no iban a salir a comprar la arcilla, Exacto, entre las quemas del horno y todo eso, es mucha logística. Exacto. Entonces, Y así partió. Así Oye, y partió. escúchame, Fran, a los niños, ¿le haces también un poco como de historia de la cerámica? ¿Tú conocías algo de la historia de la cerámica o solamente te dedicas al producto final? no, obvio que conozco un poco la historia de la Ay, cerámica, cuéntame, pero me encantaría conocerla. La cerámica partió en el Neolítico, cuando ya los humanos empezaron a recolectar y necesitaban guardar cosas. ¿Ya? ¿Cachai? Entonces ahí empezaron a crear como las primeras vasijas y cosas así. ¿Ya?
Y después obviamente se fue... Pero esa primera cerámica era a partir como de barro. O sea, Sí, ¿qué es la cerámica? ¿Es barro? ¿Es tierra? La cerámica es arcilla. La Ya. cerámica en verdad es el nombre como final del todo el proceso que pasa a la arcilla, que es barro que se saca de la tierra, Ya. de diferentes partes, hay diferentes como yacimientos y la arcilla de acá en Chile, ponte tú, no es la misma que está en Estados Unidos y no es la misma que está en Francia, etc. Y por eso el resultado final es de Los distintos resultados son colores. diferentes, claro, los colores también inciden muchas cosas como los óxidos, los minerales que tiene la cerámica y también a la temperatura a lo que uno los quema. Entonces, como hay muchas variables que te dan un resultado final. ¿Y está relacionado pues, como con la evolución del hombre en la cerámica? O sea, obvio que sí, porque como todo parte súper bruto ¿Ya? y cuando tú empezás a meterte, a investigar, a tratar, a experimentar, uno va cada vez buscando herramientas que te sirven, porque tú al principio solamente tenemos las manos y hasta el día de hoy las manos es lo más importante al momento de hacer cerámica. Claro. ¿Cachai? Y se empiezan a ver como herramientas que van saliendo, ¿cachai? La rueda alfarera, ponte tú, que se conoce como torno, que es la que gira y uno va haciendo la pieza. Perfecto. Al principio era una tabla de madera y era Claro. girada por la pata. Claro, claro. ¿Cachai? Después, obviamente, que con toda la revolución industrial y toda la cosa, se convirtió en algo eléctrico. Y obviamente, espérame, y en su inicio, como tú dijiste, en el paleolítico, Neolítico. en el neolítico, partió siendo obviamente que algo 100% funcional. Claro. O sea, era por una nace por una necesidad. claro, ¿Cachai? claro. Después yo creo que ya con el tiempo y con todo lo que nos lleva la historia, esto se fue adecuando a los diferentes momentos históricos. Claro, ¿Cachai? pero los primeros, perdón, sacame uno de los primeros, igual eran ornamentados o solamente era una cosa, una vasija como tal. Oye, Hay muestras de todo, como Ya. que como veía en las cuevas que de repente están sí, como el arte. como el sí. arte rupestre, por así decirlo, Exacto. de colores, le fueron incorporando diferentes cosas, también experimentando. Y seguramente también empezaban a contar historia a través de los dibujos en la cerámica, ¿o no? Sí, pues historia- es que es como lo mismo que pasa, no sé, pues en Egipto con las tumbas, donde Claro. contáis una historia con los... ¿cómo se llaman esas cosas? Sí, las pirámides, ¿en eso me estás hablando? Sí. ¿Ya? Bueno, que veí Sí. el sacrificio humano, no sé cuánto, etcétera. Como los papiros egipcios. Como los papiros egipcios, Ya, eso ya, era. ya. También pasa con estas Elementos. objetos de cerámica, ¿cachai? Claro, Vasijas claro. grandes, jarrones grandes que cuentan historia, Qué bonito. etcétera. Entonces, obviamente que la fragilidad del material no ha permitido como tenerlos intactos, pero sí Claro. han encontrado diferentes partes y hay reconstituciones en museos. Oye, ¿y etcétera, la de cerámica que se hace actualmente, o la que tú haces actualmente, sigue teniendo el mismo principio de aquella del neolítico? ¿O se le han ido incorporando nuevos? Bueno, me imagino obviamente que sí, porque ahora está el enlosado y qué sé yo, pero como principio básico, ¿es el mismo Sí, todavía? yo creo que sí. Se ha ido perfeccionando gracias a la como tecnología, a los hornos, porque tú antes se quemaba a leña y no tenías electricidad. Ahora tenéis diferentes tipos de hornos según el resultado de la cerámica que tú quieres tener. ¿Qué tipo de cerámica hoy día existen? ¿O qué tipo de resultados existen? Millones, me imagino, ¿no? Claro, hay varios tipos de cerámica. O Ya. sea, como viendo como el proceso de la cerámica, Ya. es la arcilla que se saca como materia prima a lo Ya. que yo llamo la etapa cero, Ya. que es la extracción de las materias primas, por así No decirlo. todas las tierras, ni todos los barros, ni toda la arcilla sirve para una cerámica, ¿o sí? No, Ya, porque necesitáis como una granulometría ya. más fina, por así decirlo, Ya, o más limpia. Perfecto. Por ejemplo, si tomáis como la primera capa de la tierra, está sucia, tiene piedras, tiene más cosas, pero si tú empezáis como a escarbar un poco, ir más adentro, uno puede sacar una muestra más pura, por así decirlo. Ah, qué bonito. Entonces, Ya. pero eso como que yo no lo veo mucho en el sentido de que yo compro la materia prima ya lista. Obvio. Porque esa si cosa yo me más- es más dedicara a romántica. eso, a crear pasta, no podría hacer lo otro. Y creo que a mí me gusta personalmente más lo otro, Obvio, más obvio. que esto. Pero igual tiene esa parte romántica que tú decís que No, en el fondo total. se saca del fondo de la tierra, o sea, no, No. sé si del magma, obviamente que no, pero de abajo, de la tierra. Claro, abajo. o de los lagos con la erosión de las piedras y cosas así, que se va como puliendo esto, encontráis arena fina, etcétera. Entonces, al final tú puedes hacer tu propia arcilla con materiales que encontráis en tus paseos, en tus vacaciones. Que nos da Ponte la tú, tierra. no te vayas a ir de vacaciones bonito. sin pensar, ponte tú yo ahora, en mirar y decir como, chuta, ¿sabes que ese color de tierra puede ser bacán? ¿Ah, en Anda, serio? Me llevo una pequeña muestra. La vez pasada estaba andando en bici en el San Cristóbal ¿Ya?
y ¿cachai? Que hay como una bajada para el nuevo camino de madera. Sí, que sube, sí, sí, ahí hay sí. una tierrita roja. ¿Ya? Y yo te juro que si hubiese tenido una bolsa Ziploc, donde Te la hubiese traí. llegado sacado y me lo hubiese llevado al taller para mezclarla con las otras cosas para poder lograr una. Porque eso da un barra. color especial, ¿o no? Claro, es que tienen minerales y óxidos que, como para decirlo así, como. Qué bonito. Tiñen la pasta. Obvio. ¿Cachai? Ya, espérate. Y hay Entonces diferentes está pastas. la materia cero, que es la arcilla. O sea, mi etapa cero, a lo que Pero yo esto, llamo etapa etapa cero. cero, es, claro, la extracción de la materia prima. Al taller llega ya listo esto. Sí, obvio, obvio. ¿Cachai? Porque Pero- uno ocupa mucha pasta. Entonces, Obvio, pero antes de que llegue al taller ya, para entender la composición, entonces ya está esta materia prima que es la arcilla, ¿cierto? claro, Esa, que se mezcla cero. con fundentes, feldespatos, ya, cuarzos, ya. caolines, etcétera, que son otras materias primas, que lo que hacen es que con su mezclado esto crea esta masa, por así decirlo, o la pasta, Ya. que después se puede trabajar. Ya. Entonces hay pastas que son más plásticas, ponte tú, hay pastas que son menos plásticas, otras que tienen chamote, que es para más escultura o piezas más grandes, etcétera. Ah, ya, o sea, cada una de estas pastas de arcilla son para un diferente fin. O sea, Claro. yo no puedo hacer un plato para comer con una misma cerámica de una escultura o con la misma cerámica No es de... recomendable porque tú la de las esculturas tiene mucha piedrita. Entonces tú al momento de Pa' más hacer el firmeza, ¿no? plato, para más firmeza, Ah, estructuralmente estructural. hablando. Exacto. Mientras que para el plato ocupa una más fina porque el acabado del esmalte es más fino, te queda mucho más bonito, mucho más prolijo. La pieza tú puedes llegar a como hacer detalles en comparación a la otra que quizás te va a salir la piedrita, etc. Ya, entonces ya, tienes la pasta, ¿no es cierto? La materia, la arcilla, pasta Claro. para lo que quieras hacer. ¿Y ahí qué pasa? Ya, y ahí viene la etapa 1 que es el modelado. Es en clase ponte tú, es el primer contacto que tú tenés con la arcilla. ¿Ya? Todos hemos tenido contacto con el barro desde chicos. Si fuiste a la playa, jugaste con la arena, hiciste castillos de Hay arena, cachado que no esto hay es nada más parecido. rico que agarrarla y aplastarla y que salga Sí. entre medio de los dedos o caminar. ¿Hay caminado arriba de barro? Sí. Y Me metí un volcán de barro en Colombia. No, y te sale el barro entre medio de los dedos de los pies. No, y o sea, es una sensación de que sí. como tú levitas, O sea, me imagino que Es si muy yo raro. gocé, o sea, te veo a ti, querís como ceramista, pero que estás ahí como chancho en el barro, así como revolcándote, ¿o no? no, bueno, anda yo Literal, gozando. De hecho, literal. ahora acabo de volver de vacaciones y fue como, Sí. metí la mano al reciclaje. Esa sensación y fue yo la he como, tenido. Oye, en casa. Sí, es ¿cachai? como... Más que en mi casa. Pero como si uno que en- suena así como... Sí. Eso es. Es muy ASMR, como los ruidos. Sí. Como. Ah, es que la generación Z, yo veo a mis niños que ven puras cosas como en TikTok que son como ruidos. Sí. Y me dicen, Ese es uno, brígido. papá, qué satisfactorio, me dicen mis niños. Y es como hay un gallo que se toma, después ¿cachai? Y esos ruidos generan satisfacción. Ya, entonces... A algunas personas, hay otros que es como, lo hago y es como, ¿qué estoy haciendo? Sí, Es como, sí. Ya, entonces ya, estamos con las manos en la masa se llama esto, la primera parte, o sea, la 1, ¿no? Sí, es como tu primer contacto con la cerámica, Ya. donde hay una introducción, ¿cachai? Como de dónde viene lo que ya estamos hablando. Y empiezas a crear. O sea, la empiezas a tocar y empieza tu primer contacto con ella y tú decís como, chuta, este material es... ¿Qué es? Exacto. Súper plástico, o sea, lo que yo haga con el dedo, aunque sea más mínimo, se me marca en la pieza. Yo rayo con la uña, se ve el rayón, ¿cachai? Entonces, uno empieza a tocar y empieza a ver que esto te permite crear forma, que te permite abrir, que te permite cerrar. Si te equivocaste, no importa, lo vuelvo a amasar, quizás lo hidrato un poco y vuelvo a trabajarlo, etcétera. Entonces, la primera etapa es un sinfín, por así decirlo. ¿Por qué? Porque uno construye la pieza, hay diferentes técnicas y podemos entrar después a ahondar en ellas, y si me equivoco no importa. ¿Y cuáles son ¿Cachai? esas técnicas? ¿Cuáles son esas técnicas? Hay ¿Qué, varias. ¿qué técnicas son las que se usan? Eh, O las que tú usas. Mira, de modelado manual ¿Ya? existe la técnica del pellizco, que es como la original, que es como a partir de la bola de pasta. ¿Ya? Yo la amaso bien, es súper importante, y empiezo a, introduciendo un dedo ¿Ya? en el centro, empiezo a abrir esto y empezar a girar y se empieza a formar un cuenco. Ah, y ¿Cachai? pero eso no necesariamente tiene que estar girando. No, es que esa es el torno, es otra área, Ah, es ya, otra ya. técnica. Ya, o sea, vaya a abrir. Perfecto. Estamos hablando vaya- del modelado, el modelado es como lo manual, que yo hago con mis manos o con herramientas. Ya, por ¿cachai? eso está presionando el centro de la arcilla, va hacia los lados abriendo. Apretando, digamos, ¿ya? abriendo, y Ya. según como yo presione, cuánto presione, es cuánto voy a adelgazar mi pared, ponte tú. Cuánto, si yo voy derecho hacia arriba, así, tuc, tuc, tuc,
me va a subir recto hacia arriba, si yo voy hacia afuera me va a hacer una especie de pirámide, si voy hacia adentro me va a hacer una especie de esfera. Entonces yo tengo esas posibilidades de moldear esto. ¿Y en qué minuto le empezáis a agregar a lo mejor algún elemento adicional o todavía no? Estamos primero En ese la primera- momento. Ah, ahora. Esa es como el estado más plástico, donde yo puedo modificar la pieza en su totalidad. por Y así ahí pero decirlo. tú le podías agregar, no, capaz que no, pero no sé. Piedra, cuarzo, Eso. arena. Ah, lo que en quieras. esta parte tú le empiezas a agregar, pero tú Tú todavía no puedes. sabes cuál va a ser el resultado, porque Nunca se sabe. nunca se sabe. No. Y esa es la belleza, Sí. porque a lo mejor tú puedes tener alguna idea, pero no sabes en qué va a terminar, porque te va a influir después Y no sabes si esa la idea te gusta. temperatura. ¿Cómo? Porque no sabes si esa idea que tenías al principio realmente es lo que tenías ahí en mente. Porque muchas veces uno dice, ya, voy a hacer una taza recta hacia arriba. Y se empieza a girar un poquito, quizás a hacerlo como más una esfera y dice, me gusta mucho más esto. Qué loco. Más que lo que yo tenía en mi cabeza. Entonces ahí es donde la creatividad de las personas, y es lo más lindo de todo, porque es como que tú veis que cambian a lo largo de una pieza. es Y lo como- bonito al final, que ninguna pieza es igual a otra. O sea, no existe eso. No existe. A no ser de que existe, lo a hagas no de ser manera que sea molde industrial. de manera Exacto, industrial. ya. Pero Exacto. todavía no vamos a entrar en eso. Pero en esta primera parte que es maleables como artista, no, nunca te va a quedar una cosa igual a otra. O sea, Muy difícil. sí, porque sí. siempre, y nunca, por ejemplo, si nos ponen a mí ya te hacen lo mismo, con los mismos materiales, las mismas herramientas, la pieza te va a quedar diferente. totalmente. Entonces, eso es lo choro Ya. y lo único de la Entonces cerámica. ya estamos en esta primera parte de la técnica del pellizco, que es esta. ¿Qué otras El pellizco, técnicas? eso, el pellizco tú lo puedes unir con otras técnicas. Por Ya. ejemplo, está la de los lulos o chorizos, Ya. que son como espaguetis, por así decirlo. ¿Ya? Eso uno los puede hacer a mano, pero también existen máquinas que te ayudan en el proceso, ¿Ya? que se llaman extrusora. Y eso tú lo puedes ir poniendo sobre. Por ejemplo, ya hice mi cuenco, mi taza así, y digo, ay, la quiero empezar a abrir. Y como me quedé sin pasta, yo puedo ir a empezar a agregar lulos. Ah, Y esto se me va como abriendo, cuando puedo ir uno hace, cerrando, cuando o puedo uno hacer hace cosas el medias asado y amorfas. pone una botella al medio y empecé a hacer los lulos de, Es lo mismo. de papel De papel de diario. ¿cachao? Lo vais así, perfecto. Y eso después lo vais moldeando. Oye, que Claro. espérate, tenemos que ir a una pausa en esto que es Inspírate, que estoy gozando con la conversación, Fran, y estamos aprendiendo de cómo hacer cerámica decorativa o también funcional. Lo vamos a ver y vamos a seguir conversando con la Fran. Espérate, no, es que lo puedes decir tú, porfa, que me encantó. ¿Cómo? Tu apellido, porfa. Fresas Petit Laurent. ¡Oh! Muy sorry. Pausa y volvemos en esto que es Inspírate. ¿Qué tipo de aventura querés vivir? ¿Rexton, Corando, Muso Grand o Tivoli? Con más de 67 años en el mercado, say yes a tu nuevo Sangyong en sangyong.cl. Toda aventura tiene un punto de partida. Say yes a una nueva aventura en tu vida. Say yes a los modelos 2022 de Sangyong. La seguridad de Corando. La grandeza de Rexton. El estilo de Tivoli. La potencia de Muso y Muso Grand para aventuras más exigentes. Say yes a tu nuevo Sangyong en sangyong.cl. Sangyong, the road to adventure. Ya estamos de vuelta acá en Agricultura 92.1 acá en Santiago conversando con la Fran Fresa Petit Laurent. Cada vez te sale mejor. Al final voy a terminar, oye, al final este programa termina en francés, así que quédese acá. ¿Eh? Ya, espérate, Fran, estamos viendo las técnicas. Entonces partimos con la del pellizco, Sí. la del lulo. La del después. lulo. Me encanta el nombre También del tenemos lulo. las placas, que es como estirar una masa. Llevémoslo todas cosas como... Cotidiana. Estirar una masa de pizza o estirar una masa de galleta. Ya. Entonces, esa chora porque pasáis como de 2D a 3D. Entonces voy a armar, por ejemplo, cajas, casas, las típicas casas como de Navidad. ¿Y cómo se va estructurando esa masa? Porque no empieza como a Sí. derretirse. Cuando uno las partículas como que se empiezan a ordenar. Cuando tú empiezas a estirarla, por así decirlo. Ya. Y también se empiezan a secar, a deshumedecer. Entonces ya. la pasta pasa del estado plástico y va... Ahora en verano brigio como en una clase donde dejáis la placa al aire y se te seca. Claro. Va secando y te va dando la estructura. Entonces ahí tú vas armando. Entonces, Porque dijiste antes que tú vas controlando la humedad también de Sí, eso, ¿no es tú cierto? O sea, vas- en algunas que tú necesitas meterle más agua, me imagino que es como con un
con un spray, rociador un o con una rociador, esponja. y hay algunas que no le metís rociador para en el Claro. fondo que se vayan estructurando rápidamente, ¿no? Ah, qué bonito. Entonces, Ya, ya. también, no sé, pues si trabajáis una pieza grande, vais cerrando, o sea, guardándola en bolsas plásticas para que no se seque muy rápido, porque los shock térmicos, una parte de la pieza, la puede trizar o pueden haber todas las cosas que se llaman desgracias, por así decirlo, que te pueden pasar. Ya, pero en esta etapa también, en cualquiera de estas distintas técnicas, es cuando le metí, si quieres después que tenga un toque de color rojo, Eso amarillo, después. verde. Ah, todavía no, ya. O sea, perfecto, ya, hay bacán. una Ya, técnica- no. Ah, ya, perdón. Ya, Hay dale. una técnica que se llama con los engobes. Los engobes son tierras con pigmento u óxido que te da un color. Es como Ya. una tierra de color. Ya. Entonces yo puedo pintar en este estado, que es el estado plástico o de cuero, por así decirlo. Yo puedo pintar y darle como la primera parte de color. Esas tazas, ponte tú, son con engobes, no son con esmalte. Acá tenemos unas tazas, que usted lo va a tener que ver hoy día en la noche, en Agricultura TV tenemos unas tazas, que le voy a mostrar acá, que tienen un color azul, precioso, blanco, celeste. Es como Es un marmoleado. marmoleado, exacto. Esta técnica de este marmoleado que lo estoy mostrando acá en cámara, lo tienen que ver hoy día a las 8 de la noche en Agricultura TV o en Zapping TV, en el canal 182. Eso se lo dais antes, ¿no? Sí, eso sea con engobes. Pasta teñida. perfecto. Ah, ya, Sí. pasta teñida. Sí. Pero ahí tú ves el color azul No, o el verde. uno no ve. ¿Cómo entonces, no Fran? ves, es que hay pigmentos, ponte tú, ya, si es rojo, lo vaya a ver, pero la pigmentación es, ponte tú, entre un 8, máximo un 10% del total del peso en seco de la pasta. O sea, de Entonces, verdad, lo hacía a ciegas. tú lo piensas, pero nunca vas a saber, o sea, esto tú nunca lo viste hasta que salió del horno. Lo puedes ver como después de la primera quema un poco, pero no los colores 100% finales. Y Wow. nunca va a ser así, por eso es mucho tema como de experimentación y saber más o menos cómo están formulados tus esmaltes y cómo van a quedar post quema antes de esmaltarlo la pieza. Es que porque lo no vaya a encuentro- perder la pieza. Lo encuentro tan romántico, es que me acuerdo cuando yo era chico, obviamente que tu Fran no existía ahí. Que existían unas cámaras que uno sacaba fotos, ¿no? Antes del celular, te juro, antes de las cámaras digitales había una cámara, no, sí, que sabéis, pues la típica Ya. cámara análoga, digamos, con el rollo. Sí, Que pues. me acuerdo cuando éramos chicos, nosotros sacábamos fotos, mi mamá nos sacaba fotos, no tengo idea, y no sabíamos si iba a quedar bien hasta que se revelara, y de repente salía todo borroso, el mono chico como con el moco colgando, el otro como con el, ¿cachai? O que se Y te eso quemó el rollo y estaba todo en blanco. Claro, Sí. o que alguien O llegó y negro, abrió el quemado. rollo, ¡uy! Y lo cerraba ahí rápido para que no se velara el rollo. Esto pasa lo mismo. No, develas el verdadero resultado cuando final. abres el horno. Ahí no tienes nada. ¡Wow! Ya, entonces estamos en la técnica de la masa de pizza. Sí, eso te sirve como para hacer estructuras planas, platos, tablas, pero también estructuras como en 3 dimensiones. O sea, si voy a hacer, no sé, una caja con una tapa rectangular o con forma, etcétera. Pero es como ir juntando, por Ya. así decirlo. ¿Qué otra técnica hay para o son esas? Mira, esas como las del modelado manual son Ya, esas. ya, perfecto. Como además que hay una entre medio más chiquitita, etcétera, Ya. pero esas son las principales. Ya. Y también está la técnica del torno, que es muy diferente al modelado. Es lo típico que ahora está de moda, que todos ven en TikTok y en YouTube y en Instagram los videos de gente torneando, que es cuando van subiendo como en movimiento una pasta y crean jarro y cosas así. Es eso. Y Es eso- más como... pero eso siempre 12. son para hacer como jarrones y cosas Son así. cosas para ¿o? hacer cosas, ¿cómo se decirlo? Como... Circular, o sea, Sí. como esférica, digamos. Perfecto, como ¿Cachai? un jarrón, como un vaso. cilindro, Perfecto. una esfera, etcétera, pero no implica que después yo pueda meterme en esa pieza y transformarla. Perfecto. ¿Cachai? Uno puede crear la base en el torno y luego puede agregarle un mango o puede quitarle una parte y ponerle una placa, ponte tú, para darle una contracurva, o le puede poner una boca de tetera, Lo etcétera. decís, me acuerdo todo el rato de una escena de la película. ¿Cómo se llamaba la Ghost. película? ¿Cuál? ¿Ghost? Sí, ¿La pues. del fantasma? Sí, Ghost, la sombra del amor, Ghost. digamos, que en el fondo ella estaba. Pésima mi pronunciación. Es. Sí, que está Increíble. torneando. ¿O no? Es que esa escena es tan bonita, tan Pero tengo que decirte melancólica. algo, yo no he visto esa película, pero porque todo el mundo me dice, vela, vela, es que Ghost, 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 y es como, no la voy a ver. Ah. Como que me da como mono verla, ¿cachai? Pero ocupo el Giphy en WhatsApp y todo. Ah, ya, qué bonito. Pero- Ya, pero entonces tenemos la técnica del torno. Sí. ¿Y qué otras técnicas más eléctricas, digamos, más tecnológicas tenemos aparte del torno? ¿Hay otras así como más tecnológicas? Así como que más común, no. No, también está la técnica del molde, Ya. de los moldes de yeso que se llama vaciado en ¿Y eso cerámica. como más hacerlo en serie las Eso cosas? para hacerlo en serie, ¿cachai? Onda, por ejemplo, yo lo ocupo mucho para pedido restaurante. Ya. Que son 200, 300 piezas. Plato. Que las sacáis platos, cosas así, lo sacáis por molde porque es más rápido. Ya.
Pero igual... Y eso es pasta líquida, no es pasta de la que habíamos hablado, que es el barro como más sólido. Es una pasta líquida que tiene como un producto nunca sé si esta palabra, desfloculante, que hace que la pasta quede en suspensión. ¿Cachai? Entonces, al momento yo ingresarla al molde, que es de yeso, el yeso va absorbiendo el agua y le va quitando como el agua a la pasta y hace que se forme y que se forme un grosor de pasta, ¿cachai? Wow. Y después tú vacías este molde para que te dé el grosor de esto, ¿cachai? Estas están hechas en molde. Entonces es un molde que yo relleno, vacío. Oye, espérame, y ahí con el micrófono. Espérate, pero igual esas técnicas, igual no necesariamente te va a salir cada pieza igual a la otra. No. Porque depende de qué le pongas. ¿Cuánto tiempo lo pongas? ¿Cuánto tiempo dejes la pasta? Por ejemplo, un día para otro, si la pasta la dejaste abierta, ya se le fue un poco de agua, entonces va a quedar un poco más gruesa. Entonces, los 3 minutos de ayer no son los 3 minutos de hoy. Claro. Además, me imagino que tiene que ver una cosa con la temperatura ambiente también. O sea, me imagino que las cosas que haces en invierno son distintas a las cosas que haces en verano, ¿no? Sí, se demoran más en secar y hay que tener... En verano hay que tener más precaución con el tema del secado y en invierno es como, ¿de dónde saco calor para que se sequen las piezas? Oye, pero entonces tenemos la cosa moldeada, ¿no es cierto? Que puede ser o en torno, o en la masa de pizza, o en lulo, o pellizco. ¿Cómo te quedó el ojo? Estupendo. O sea, mi nivel de concentración impactante. ¿Y qué pasa ahí ahora? Esas piezas se secan. ¿Ya? O sea, hay como 2 etapas. Está como la primera etapa, que es la que te digo, de la creación de la pieza, de la forma de la pieza. Y, por ejemplo, 2 días después, al secar esto controlado, la pieza queda en estado de cuero. ¿Qué significa? Que yo ya puedo tomar mi pieza sin deformarla, pero todavía puedo hacerle esgrafiado, o le puedo pegar un mango, o la puedo conectar con otra pieza, etc. Y eso se hace 2 o 3 días después. Claro, se hace cuando la pieza está ya más sólida, más seca. Tú te vas dando cuenta porque los colores van cambiando y la temperatura de la pieza va cambiando. ¿La pieza también tiene temperatura? La pieza es fría, o sea, la pasta es fría. Tú la tocás y es frío, ¿cachai? ¿Ya? Yo de repente la pongo en la cabeza cuando tengo jaqueca. ¿Ya? Y es como las cositas que te pone el doctor kinesiólogo. Sí. Va cambiando de color, se va aclarando las pastas. Entonces ahí tú vas viendo, puedes ver por el ojo también al tocarlo, al rasparlo un poquito, pasarle la esponja, etcétera, el estado en el que está esta y qué puedo hacerle en la siguiente etapa. Perfecto. Las tazas, ponte tú en torno, se tornean, por así decirlo, se sacan, se retornean. ¿Qué significa? Que yo vuelvo al torno y trabajo la base, ponte tú, porque la base yo no la puedo tocar en un principio. Entonces dejo bonita la base. Ah, claro. Y luego le pego el mango. Y se va pegando, me imagino, con spray. O sea, no, con agua. se hace una barbotina, que es como una especie de pasta líquida, que de repente se le pone un poco de fundente, y esta actúa como un pegamento. Y ahí de nuevo con las manos, hay varios instrumentos. Hay varias herramientas. Herramientas que son como unos cuchillitos de madera, unos como... Yo los llamo la prolongación de los dedos, como los dedos, la versión... Como si tus dedos fuesen superhéroes, porque cada una tiene diferentes curvas y cosas así. Que al final son las mismas curvas que un dedo, pero más flaquito, más gordo, etcétera, ¿cachai? Como... espérate, que se me ocurrió una pregunta. No sé, ¿tú buscas la perfección? No siempre, depende. Ya. Pero de repente trato de buscarla y de repente digo, ¿para qué? Si esto ya es como perfecto. Ya. Que quería, me nació la pregunta. Escúchame ya. Entonces estamos ahí en esa etapa y se va. ¿En qué momento se va al horno esto? Porque siempre va al horno, Sí, ¿no? pues esto ya lo termino, lo dejo bonito, esponjita, el pañito, etcétera. Y eso se seca ya cuando yo lo toco y no lo siento húmedo o está muy claro, por así decirlo, ya no pesa, porque pierde el agua, entonces pierde peso. Esto se va a la primera quema en el horno de bizcocho, que se llama. Ya. Es una quema que dura... Yo lo tiro en curvas largas, súper lentas. ¿Por qué? Porque... Espérame, esto no es el horno de la casa. No, por favor. No se le va a ocurrir hacer un horno de su casa. No. Estos son hornos de alta temperatura. Ya. Mi horno llega a 1290 grados. 1290. Sí. Y dependiendo de la temperatura, es para perdón, dependiendo de la temperatura y el resultado de cocción, es para si es plato, vaso o una cerámica de pared o una cerámica florero o una cerámica decorativa, o es la misma. No, depende de la pasta que yo ocupo. ¿Cachai? La primera, para que no nos vayamos en ese, la primera quema es de bizcocho y llega hasta 980 grados aprox. Cualquier tipo de producto que quiera hacer después. La primera quema
sea pasta de baja temperatura, pasta de alta temperatura, se bizcocha a 980. Ya, perfecto. Hay algunos que la bizcochan a menos, yo prefiero bizcocharla a más. Ya. ¿Qué pasa con esto? La pieza es como que tú la coces. ¿Ya? ¿Cachai? ¿Sí? Súper lento, ¿por qué? Porque los cambios bruscos de temperatura Quiebran. trizan, etcétera. Si la pieza está húmeda, se va a trizar o puede explotar. Pero también hay diferentes cosas que pasan en esta pasta. Hay gases que salen, ¿cachai? Que se van cociendo, etcétera. Entonces, la primera quema es para tener la pieza ya cocida y poder esmaltarla, que ya es ahí donde tú le pones color. Como Y ahí tu en nivel la de superficie ansiedad vidriera. es nivel Dios, esperando abrir la cuestión a ver cómo está en esa primera quema, o yo ya llevo- lo hay tratado. Mira, llevo años en esto y yo creo que no hay ninguna vez que yo prenda el horno que no esté nerviosa. Yo lo tengo con una cámara. Tengo 2 hornos y le puse una cámara, esas que podéis ver desde el celular. ¿Adentro? No, estáis loco, se rostiza. Ya. En la cámara afuera. Pero si se pudría, lo tendría allá adentro, te apuesto. Obvio. Como para mirar, de todas maneras. Pues sí, imagínate, yo Pero que tú soy puedes mirar por ansioso. las mirillas. Yo ¿cachai? estaría todo el día mirando. Entonces, no, te quemáis. Pero igual. Y no veis fíjate nada. que- no veis nada. No, qué porque pena. el O sea, calor es tan intenso. No podemos saber lo que está pasando dentro del horno. Qué pena. No, en los hornos de Raku sí. En los hornos de Raku, que es otra técnica de la cerámica, tú puedes ver lo que está pasando porque hay una mirilla grande y uno abre el horno a 1035 grados y tú veis que los esmaltes están burbujeando, que la pieza Es que me está encantaría hablar naranja. de la cerámica Raku. ¿Hablamos después? Sí, hablemos terminemos el proceso para hablarlo después. Dale, ya. La tecnicación. Bueno, la pieza sale del bizcocho y es una pieza que está cocida y está cocida a tal nivel de que todavía absorbe un poco de agua. Ya, ¿Cachai? ya, Entonces, vamos a verlo como en pasta de alta temperatura. ya. Yo puedo esmaltar las piezas con muchas técnicas. O sea, Ya. está la técnica de inmersión, que es donde yo sumerjo la pieza y la saco. Ya, en ¿Del esta parte, esmalte? el esmalte es para darle resistencia. ¿Todas las cerámicas se le esmalta? Mira, la cerámica a baja temperatura obligatoriamente tiene que estar 100% esmaltada porque si no absorbe agua, entonces no te duraría ¿Pero nada. eso es brillante? No, es que hay diferentes tipos de esmalte. Ya, perfecto. ¿Cachai? Entonces ya, yo las esmalto por diferentes técnicas. Los esmaltes son, llevándolo a un ejemplo común, son como recetas de cocina, pero recetas de esmalte. Entonces tienen 3 componentes base, que es la base del esmalte, y después tú vas agregándole diferentes óxidos o pigmentos para darle color. ¿Cachai? Qué bonito. Onda, por ejemplo, si yo quiero azules, me voy a ir por los óxidos de cobalto. El cobalto es como un mineral que da los tonos azules. ¿Cachai? El cromo, etcétera. No, le pone anilina. De No, color. estáis loco. Uno le pone. No. Ya. Le Le pones ácidos que dan... Óxidos. Óxidos que dan después el color. Claro. Pero, insisto, tú todavía no sabes. No. No de tienes repente, idea. En el taller hay un color que es un azul, que cuando tú lo esmaltas es rojo. Entonces yo meto la pieza y es roja, y cuando sale el horno sale azul. ¡Qué ¿Cachai? estafa! ¡Oh, qué bueno! O sea, todo el mundo me dice como, pero bueno, si esto es rojo, yo, es azul. ¡Qué Mira la muestra que está heavy. puesta ahí. ¡Qué Y esas son las heavy! magias que si tuviese la cámara, obviamente, dentro del horno, me encantaría ver. Pero que son resultados que tú, al abrir el horno, después los ves y es como... oh. Espérame, entonces, y ahí va por segunda vez al horno. Sí, a una segunda quema. Ah, ya, o sea, después del esmalte lo metís de nuevo al horno. Claro, esa etapa es rápida porque sale la pieza, bueno, se limpia como con una esponja para sacarle, no sé, pues si tiene algunos como residuos o cosas así. Si la dejaste mucho rato para sacarle el polvo, y eso se esmalta por inmersión, por pincel, a doble color, por... Ya. Ay, millón Y de paf, se va de burbuja. nuevo al horno. Y se va a unas... quema en el horno a 1000... La alta temperatura se quema sobre como los 1200 grados. Yo estoy quemando a 1240, aproximadamente 1260 grados. Ya, y y eso ahí- es lo que te da el color. Po. ¿Por qué? Porque como es vidrio en polvo, esto se derrite en el horno y se impregna a tu pieza. Ya, de y cerámica. mientras está en el horno, nosotros mientras nos vamos a ir a una pausa en esto que se Inspírate conversando con la Fran Fresa Petit-Laurent. Cada vez me está saliendo mejor, ¿no? Perfecto. Ya. No, pero en serio. Pausa y volvemos acá en esto que se Inspírate por la agricultura. ¿Qué tipo de aventura quieres vivir? ¿Rexton, Corando, Muso, Muso Grand o Tivoli? Con más de 67 años en el mercado, say yes a tu nuevo Sangyong en sangyong.cl. Toda aventura tiene un punto de partida. Say yes a una nueva aventura en tu vida. Say yes a los modelos 2022 de Sangyong. La seguridad de Corando. La grandeza de Rexton. El estilo de Tivoli. La potencia de Muso y Muso Grand para aventuras más exigentes. Say yes a tu nuevo Sangyong en sangyong.cl.
Sangyong, The Road to Adventure. Volvemos a esto que es Inspírate a la agricultura, conversando con la Fran, ceramista, seca, diseñadora. Estamos aprendiendo del arte de la cerámica. Entonces estamos en la parte que metemos la pieza por segunda vez al horno a 1000. Sobre 1240 Ya, grados, perfecto. 1220, Y 1240. ahí pasa toda la última magia Sí. adentro, ¿no? Es sobre todo en los últimos grados, porque piensa que ya pasó por la primera quema de 980, entonces ahí el horno lo sube rápido, pero los últimos grados son los más importantes. ¿Ya? Donde si puedes tener una sobrecocción, por así decirlo, y es cuando se te pasa un poco la temperatura y los esmaltes salen o craquelados o con burbuja, o puedes tener una que no llegó a la temperatura y los esmaltes salen porosos. ¿Y qué ¿Cachai? pasa Entonces, a la Fran? ¿Qué le pasa a la Fran cuando abre el horno y ve que a lo mejor una pieza se quebró o una pieza explotó? me muero. No, al principio lloraba mucho, tengo que decirlo. Es un oficio que tiene mucha frustración. Hay que tener mucha perseverancia y como, ya, démosle de nuevo, ¿no? Si no hay nada que hacer. Eso me ha costado, lo he tenido que trabajar súper alto a lo largo de estos años. Para, yo te estoy mirando, estás súper emocionada. Sí. Se te llenan los ojos de lágrimas. con todo. Es que es heavy. me acuerdo es que y digo como, eres súper apasionada. Gracias. ¡Ay, qué amor! Se nos emocionó nuestra invitada. Vamos a tomar agüita. Vamos a tomar agüita a la Fran. Me encanta porque de verdad que te felicito porque hablas con pasión y estás emocionada y qué felicidad, y te agradezco que estar con alguien tan apasionado. Es que estoy impactado. Yo voy a confesar una cosa. Llegó la Fran antes de partir del programa, estaba sentadita ahí y decía, estoy un poquito nerviosa. Ya. O sea, pusimos play y es una cosa, o sea, Cambia. yo estoy impactado de tu pasión por la cerámica, pero qué onda. O sea, es una cosa, o sea, tú vibras, o sea, tu vida es cerámica. Sí, totalmente. Qué heavy, te 100%. felicito, Fran, por esa emoción, además, porque significa que eres apasionada. Oye, dale, quiero que sigáis con tu pasión. No, pues ya cuando salen las piezas rotas del horno, nada, pues salen rotas, hay que volver a hacerlas, por así decirlo. Pero no es como que queda todo atrás cuando abrí el horno y tenéis muy buenos resultados. Total. O sea, cuando abrí el horno y hay una quema buena, que todo sale perfecto, parejo, nada pegado, nada chorreado, porque, por ejemplo, si le ponís mucho esmalte, se chorrea, se pega la placa. Todo un trabajo después limpiar la placa, etcétera. Y eso no tiene valor, ¿cachai? Claro, exacto. Abrir eso y verlo y es como yo la saco, le doy beso. ¿Es tu hijo? Sí, son mis hijos. ¿Son tus hijos? Totalmente. Oye, y espérate, y después de eso viene la parte de... No, ahí ya la pieza queda lista. Ya, y la pieza está lista. Hay un tercer fuego que se llama, que yo encuentro que ese como tercer fuego lo encuentro súper, como tú decís, romántico. ¿Ya? Que es una tercera quema, que es para poner, ponte tú, calco o lustre de oro, que es oro aplicado a las piezas. ¿Has visto como unas piezas Sí. que tienen oro, Sí. plata, madre Sí. perla? Es Sí. una tercera aplicación, una tercera quema. Oye, hace un tiempo atrás tuvimos acá a Ignacio Gana, un escultor, y nos contaba de que él ahora está en una etapa y que hizo un par de esculturas que las quebraba y después las unía con oro, que es una Kintsugi escultura... se llama esa Exactamente. técnica. ¿Puedes tú unir de repente una pieza quebrada que sale del horno, la puedes volver a reconstituir o esa pieza se murió? Depende de la pieza. Hay piezas, ponte tú, los platos de repente no se quiebran 100%, se abren. Eso es difícil de volver a unirlo. Hay una... Mientras que, por ejemplo, cuando se me rompen enteros y se trizan enteros, calzan perfecto. Eso tú lo podrías unir con la técnica del kintsugi. Ya. Que la ocupaban como para la vasija antigua, con una salvia y oro. En Sí. quilate. Acá el nuevo producto que hay, por así decirlo, es una especie de un aceite con oro. El aceite es como el motor, o sea, el conductor que te permite poner el oro sobre la pieza y eso después se quema y el oro se derrite y te queda oro real. Por eso esas piezas no son ponte tú, food safe, por así decirlo. Claro. No pueden ir al microondas ni a la vajilla Son porque más, metal. más decorativas, digamos, esas piezas. Son más decorativas, totalmente. Y tiene una historia potente. O sea, tienen Sí. lágrimas de la Fran ahí de por No, medio. y yo no debe hago ser- kintsugi, o sea, me encantaría. Tomé un curso y todo, pero no lo aplico hoy en día. ¿Y te gustaría hacerlo? Me encantaría, pero es harto tiempo. Es un trabajo súper metodológico y, que lo y encuentro, detallista. lo encuentro lo más romántico, lo encuentro con una carga emocional muy potente, porque al final, claro, es como se te quiebra tu creación, Que estuviste horas. pero la pero la reconstruyes. Y en esa reconstrucción me imagino que hay horas, hay amor, hay pasión y hay una satisfacción enorme después de verlo reconstruido. Debe ser muy bonito. Yo y es único. te, o sea, te aliento a que lo pruebes porque A que rompas eres piezas. sí, no, es que Tengo eres- muchas. es que te veo que tenés una pasión
power. Entonces siento que yo creo que eso puede también ayudarte a meterle más emoción a tus piezas. Sí, Oye, me encantaría. Fran, y escúchame una cosa. Y después está por otra parte, esa pieza ya está lista, terminamos el proceso. Y la técnica del raku, ¿cómo es? Que a mí me encanta la cerámica Mira, la raku. técnica del raku, yo tomé un taller acá en el taller Barbotina, lo voy a decir Ya, obvio. por si a alguien le interesa. ¿Cómo se llama el taller? Barbotina. Barbotina, para los que lo noten. Ahí los que les tomamos un interesa. taller de raku. ¿Ya? Bueno, las piezas raku se hacen con una pasta más especial porque necesita resistencia al shock térmico. ¿Por qué? Porque las piezas se bizcochan, primero horno, y luego se tratan según el resultado del que yo quiero. Naked raku, ponte tú, etc. Yo la trabajo antes de meter al horno. El horno es un horno a gas, que puede ser uno de esos galones de fierro cortado por la mitad. ¿Ya? Tiene una fibra térmica y el gas que sale y calienta el horno, por así decirlo. ¿Ya? Y las piezas se trabajan con diferentes o esmaltes o por tu sal, metales que encontráis en la calle como oxidados, que es como óxido de fierro, Qué bonito. que te da colores. Puedes ocupar algas marinas y se le ponen como un producto que no me acuerdo el nombre, ¿Ya? que te hace como un efecto como salteado, como que no te queda parejo. Sí. Y ahí esto va al horno vivo, o sea, la pieza se empieza a calentar, llega a 1030 grados, tú la sacas del horno y le quitas el oxígeno, ¿cachai? ¿Y eso cómo se lo quitas? Lo metes, por ejemplo, en un contenedor de, Perfecto. ojalá, ¿Ya? ¿Ya? no plástico, Obvio, que sea obvio, tolerante al obvio. fuego, a la temperatura, y se pone con cosas vegetales, por ejemplo, el hollín se llama, Sí, el de sí. la madera, Sí. Perfecto. plátano, no Ah, sé, ya. palos que encontré, hojas secas, etcétera, y eso se prende. Tú ponís la pieza ya caliente, esto se prende fuego, por así decirlo, y uno le saca el oxígeno. O sea, yo tapo esto y le tiro una toalla encima. ¿Ya? Y ahí. Ahí la pieza que hace, porque tú el naked raku significa que la pieza cuando le pusiste el esmalte antes se triza con el shock de temperatura y el humo que sale queda metido dentro de las ranuras. ¿Cachai? Esa pieza si yo la vuelvo a meter al horno se sale el humo, Claro. el negro, ¿cachai? Y la idea no es sacársela, me Son imagino. piezas que son más decorativas que funcionales. Sí. Esas piezas no se pueden usar para lavar, para platos, Tengo para comer, entendido qué sé que yo. no. Ya. Son más tú, decorativas. y tú no estás diciendo raku, pero No, pero tengo un horno de raku que no lo he terminado de como habilitar para yo empezar debo a hacerlo. reconocer de que... Te voy a invitar cuando hagamos las quemas de raku. Por favor, pero todo, Es que Chile, Chile está... se necesita un gran equipo. Ya, yo feliz. ¿Cachai? Yo feliz Como- porque lo encuentro más romántico que hay. Yo tengo una escultura en mi casa que me la regaló mi señora cuando cumplí 40 años de la Constanza Amaral, que es Sí. una escultora que trabaja mucho en raku. Sí. Y yo amo, o sea, me pasan cosas con la cerámica raku. O sea, me fascina, me emociona ver una cerámica raku porque finalmente esta trizadura y todo lo encuentro una belleza, pero así que lo lindo es que tú tampoco la controlas. Y eso es lo más lindo de lo que tú hemos hablado todo el rato. Tú no tienes el control absoluto del Es una pieza resultado rebelde. final. Es una pieza que Exacto. es porque es. Es como que no tú es lo como yo lo guías, tú lo vas guiando, pero al final el resultado te lo va a entregar la misma pieza. Te va a sorprender, o te va a emocionar, o te va a frustrar. Sí, total. Entonces la pieza final, la que en el fondo te va a generar la emoción final de tuya como artista. Mm. Oye, Fran, y metiéndonos más de lleno en lo que tú haces, para que la gente que seguramente quedó fascinado contigo, como yo, que estoy levitando en Inspírate, tú haces clases, ¿no es cierto? Tú tienes un taller. Sí, yo tengo un taller. ¿Cómo se llama tu taller? Fresas Petit Laurent. Ya, François Petit Laurent, Sí. pero ¿cómo? Pero espérate, Instagram. ¿Cuál es el Instagram? Fresas Petit Laurent. No, pero En, espérate. en español. En chileno, para que la gente te siga. Fresar Petit Laurent. Ya, yo lo voy a decir aquí para que la gente la siga. @fresart, ¿cierto? Sí. Así parte. @fresart, que es FRESARD. Petit, que es PETIT. ¿Le pones el guión o sin guión? Sin guión. Y después Laurent, que es LAURENT. Sí. Si ustedes siguen a @fresapetitlaurent, mira, me está haciendo cada vez mejor, estoy feliz, van a poder ver lo que hace la Fran, las maravillas que hace, Sí. que vendes también productos. ¿Se te pueden mandar a hacer cosas también o no? Sí, yo trabajo la mayoría de las veces a pedido. ¿Por qué? Por lo mismo que estamos hablando, los gustos son muy diferentes y cada persona tiene una historia, tiene su casa, y hallándolo más como A la parte a la decorativa. parte suya interior, su decoración, su mesa, sus cosas. Entonces yo lo que prefiero es que la gente vaya a mi taller,
revise bien los colores, etcétera, las formas que hay, porque no son platos redondos, son platos amorfos, que yo les llamo, y se conecte con uno de ellos. Hay muchas veces, ponte tú, que me mandan una cotización, hola, quiero 12 platos negros, 12 platos blancos, chicos y 5 tazas. Ya, ¿de qué color? Todo negro. Ya, oye, mira, pásate por el taller a ver los otros colores. Y terminan llevando losa 6 negras, 6 blancas, ¿cachai? La misma juego losa, como si vienen 6 personas, pongo los blancos, si vienen 12 los pongo intercalados, pongo 3 y 3, ¿cachai? Hay Oye, gente que ha llegado con los manteles, los cubiertos y los vasos, ¿cachai? Como para armar la mesa Como ahí. para armar la mesa ahí, porque yo tengo un mostrario de, bueno, los tamaños de los platos, que van desde los 8 centímetros a los 32, creo. Y no es lo mismo un plato de 30 centímetros para un individual o una mesa de departamento Obvio, chico sí. que un mesón gigante en una casona. Exacto. Entonces llegan con eso y prueban los platos. Son reuniones que duran pues, de tu mínimo 1 hora, máximo, creo que con un cliente nos estuvimos como 4, casi 5 horas. ¿Dónde está tu taller? ¿En qué lugar? Vitacura, en Jerónimo Alderete con Quiney. Ya, perfecto, para que la gente se vaya ubicando. Oye, ¿y página web tienes también o no? Sí. ¿Cuál es? FresarPetitLaurent.com. Ya, también, para que la puedan ver. Sí. Oye, Fran, y escúchame, Cuéntame. ¿y son muy delicados esos platos o no? Mira, la cerámica que yo ocupo, o sea, la arcilla que yo ocupo es una pasta de grés, que es de alta temperatura. De por sí esa pasta es casi al 100% impermeable. O sea, no sería necesario, por ejemplo, ponerle un esmalte. Se le pone porque obviamente la superficie te la hace más suave o te da un color o te da un plus de resistencia, obviamente. Pero es mucho más tolerante a los golpes que una Perfecto. cerámica que encontráis de baja temperatura. Ya, o sea, sea, es la calidad de un plato más, sería un plato común. Yo creo que es un poco más del un poco plato más que deli- encontráis en retail. Ya, A no ser de perfecto. que los que encontráis por tú ahora como en grandes tiendas, que salga grés, es una pasta de alta temperatura, por ende mucho más resistente. Oye, ¿y se puede meter a la vajilla? Puedes meterlo a la vajilla y al horno. Ah, ya. Y hay algunas pastas que hasta resisten el fuego directo. Por ejemplo, si quiero hacer una arroba dentro de la olla de cerámica de grés, la puedo hacer. O sea, además pueden haber algunos bowls, a lo mejor que yo pueda Sí. hacer, a lo mejor una pastelera, que se yo lo meto al horno y sale directo con Sí, pues yo tengo como unas cacerolas como con 2 mangos o 1 mango, que la gente se las lleva harto porque arma el postre, ponte tú ahí, o arma ¿cómo se llama? Los pasteles de choclo, Exacto. etcétera. Lo meten al horno y lo sacáis ya servido. Entonces Ah, no, es cosa más como, toma, bonita. te lo Es paso, que te lo paso, te lo paso, te lo es paso. que, bueno, yo sapié todo tu Instagram y yo creo que ha sido unas cosas maravillosas. Y Gracias. Yo creo que me vas a ver luego en tu taller para tener una loza así preciosa. Y aparte de esto, también haces clases, ¿cierto? Como decía ya Sí, antes. po. ¿Y de qué se trata el taller? ¿Cómo son los talleres que tú impartes? Mira, hay un taller que es un taller regular mensual que consta de 4 clases al mes. Perfecto. Tú tienes tu módulo y como tu grupo, Ya. donde tú haces piezas. O sea, el primer mes, si no sabes nada, es introductorio, pasamos técnica por técnica, y después ya si tú quieres continuar en el taller, es como una membresía renovable. Entonces Perfecto. tú vas y vamos trabajando diferentes proyectos personales, Ya. etcétera. Y ahí las personas pueden hacer su propio juego loza si quieren, o Sí. pueden hacer escultura, De todo. y pueden quemar ahí mismo en Sí. tus hornos y todo Claro, el cuento. en la y- mensualidad está incluido todo, el Perfecto. uso del taller, Súper. mi guiatura, por así decirlo, las quemas en el horno de bizcocho y de esmalte. Y ahí tú vas Entonces, guiando todo el proceso ahí de las que quieran ir haciéndolo. sí, entonces hay clases de modelado y también hay de torno. Hay 3 tornos disponibles por módulo. Oye, Fran, ¿y también estás metida en el tema de la escultura o solamente en esta cosa más utilitaria? Estoy mucho más metida en el tema utilitario, Ya, más perfecto. que la escultura. Oye, Fran, yo quiero agradecerte, de verdad, que lo dije durante el programa. Llegaste al programa, de verdad, con una personalidad y saliste con otra. Te empoderaste durante la conversación de una manera pocas veces que veo en alguien. De verdad que eres muy apasionada, te felicito. Siento que además comprar una cerámica tuya, siento que me voy a llevar una parte de tu emoción y eso lo encuentro maravilloso cuando eres un artista. Quedan pocos minutos, un minuto, menos de un minuto. ¿Queréis decirle algo a las personas que te están viendo y oyendo hoy día? Sí, obvio, que se atrevan a hacer las cosas que le apasionan realmente. Es difícil decirlo como... O sea, es fácil decirlo por- Sí, po. porque no sé, como dale, hazlo, Sí, es pero como cliché nada, la frase, es como cliché es muy decir- cliché. Exacto. Pero a lo que voy es como, no sé, pues yo uno de mis sueños era ser ceramista y tuve un empujón y lo hice y no me arrepiento, ¿cachai? No digo que sea algo fácil, uno sufre caleta, yo trabajé días y noches enteras como sin dormir, toda la pandemia trabajando de largo, por así decirlo.
pero es muy gratificante poder vivir de lo que te hace vibrar, por así decirlo. Exacto. Así que eso. Me pasa lo mismo, me siento muy conectado contigo en ese sentido. Así que Qué una vez bacán. más agradecerte, Fran. Te volviste a emocionar, es que te pasaste para emocionar. Soy una llorona. No, porque esas son lágrimas de emoción. De verdad que te agradezco tu honestidad, tu sinceridad y sobre todo tu pasión emocional. De Muchas verdad gracias. que mirándote a los ojos te lo digo, te felicito. De verdad que agarraste un fan. Soy yo y seguramente muchos de los que te van a estar oyendo hoy día. Y a todos ustedes con esta emoción de la Fran hoy día, nos vamos a despedir, vamos a quedar inspiradísimos. Yo por lo menos quedé inspiradísimo. Así que todos saben, seguir a la Fran en su Instagram, Fresar Petit Logan. También va a salir aquí, ya está escrito acá abajo el Instagram en Agricultura TV, así que para que lo vean hoy día a la noche y pueden verlo bien. Y nosotros nos encontramos en un próximo Inspírate acá por la agricultura. Que tengan una gran semana por delante. Chao, pescado.